Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es José Octavio Ortiz Jiménez. A continuación voy a a exponerles un método de nutrición y hábitos para que los niños de primaria tengan un mejor rendimiento y aprendizaje. Expertos consideran que la fórmula nutrición-desarrollo mental tiene en la mayoría de casos una relación directamente proporcional con el desempeño académico del niño en su etapa escolar. Zulema Jiménez, una investigadora, ha evidenciado cómo los niños malnutridos son más dispersos y agresivos ante sus compañeros de clase que aquellos que están nutridos, quienes además en promedio son mejores estudiantes. El asunto cada vez es más delicado, ya que de acuerdo con un documento del Banco Mundial escrito por el médico Reinaldo Martorell, los efectos de la desnutrición en la infancia pueden ser devastadores y duraderos. Además, esta impide el desarrollo conductual y cognitivo y afecta el rendimiento escolar. Tan solo en México, las entidades federativas con mayor proporción de analfabetas son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, los cuales coinciden con ser los más bajos a nivel económico y con un mayor índice de desnutrición. El objetivo general de esta exposición es investigar y promover un modelo básico de nutrición que determine un rendimiento escolar satisfactorio para lograr el entendimiento adecuado del proceso académico del estudiante de nivel primaria. Los objetivos específicos: análisis de tipo de dieta que manejan estudiantes de calificación alta, análisis de tipo de dieta que manejan estudiantes de calificación baja, realizar una investigación de campo en base a encuestas tipo sobre las dietas de estudiantes de nivel básico y así como su rendimiento escolar. Identificar los problemas más comunes en el tipo de dieta en el cual el rendimiento escolar es bajo, identificar el tipo de dieta en el cual el rendimiento escolar es medio y elevado para los niños, así como diseñar un modelo de dieta y hábitos básicos donde el estudiante logre satisfactoriamente un mejor aprovechamiento académico. Las causas de este problema: las principales causas son tener una alimentación que causa problemas a los estudiantes, comida de la cual tienen acceso para satisfacer su requerimiento. Tiene problemas como colorantes, saborizantes, químicos, harinas, azúcares y grasas de mala calidad, que el mismo cuerpo debe transformar y desechar. Uno de los motivos por los cuales el estudiante puede generar obesidad, desórdenes metabólicos que hacen en él un desgaste y una mala nutrición, lo cual generan un rendimiento escolar bajo y una capacidad de aprendizaje inferior. En octubre de 2015, la OCDE colocó a México entre los países que alcanzaron su nivel más bajo en las competencias cognitivas, en lectura, matemáticas y ciencias entre la población menor de 15 años. De acuerdo a la organización, los estudiantes de escasos recursos, los que asisten a escuelas rurales, los de origen inmigrante y las mujeres que sufren de discriminación tienen mayor probabilidad de dar resultados de bajo rendimiento. La metodología de este procedimiento es método de estudio observacional, descriptivo y transversal por medio de encuestas con preguntas a padres de familia relacionadas con el tipo de alimentos que comen los estudiantes, de buen rendimiento académico, así como de mal rendimiento académico y sus hábitos de vida cotidiana, para poder hacer un análisis. Visitar escuelas, ver el entorno y platicar con vecinos para investigar qué tipo de alimentos están al alcance de los estudiantes, así como acudir a sus casas a encuestar a sus padres y hacer una entrevista con especialista en la materia para analizar y proponer el método. Los resultados que generaron estas entrevistas fueron: entrevistamos a 10 padres, hicimos una encuesta. De los 10 padres, 6 eran mujeres, 4 eran hombres. Nivel escolar, 4 eran mamás que tienen secundaria, 3 preparatorias y 3 profesionistas. Ok.
La pregunta número 1 fue: ¿cuántas veces come tu hijo al día? Todos los encuestados mencionan que alrededor de 3 veces. La pregunta 2: ¿qué alimentos con frecuencia tu hijo come a la hora del desayuno? Teniendo como punta huevo, cosas con cereal, azúcares, lácteos, así como todos lo hacen antes de las 8 de la mañana. En la respuesta 3, ¿qué alimentos comen con frecuencia a la hora de la comida? Me refería con la pregunta cómo era la estructura de la comida. A lo mejor puede ser nada más un guisado o una sopa, pero no, la mayoría lo hace con ensalada, sopa y comida guisado. Algunos son los que comen, en este caso, una sopa, o los que tienen menos ingreso, pues pueden hacer nada más a veces una o dos comidas. Aquí lo que entra en clave es que de los estudiantes con más bajos resultados en la escuela son los que pues exactamente comen menos o tienen mayor incremento de azúcar, o son los que en cierta manera pues no se cuidan tanto. La pregunta número 4: ¿qué alimentos come con frecuencia a la hora de la cena y en qué horario? Los horarios van desde las 8 de la noche hasta 11 y media de la noche, entre los cuales pues las dietas, ahí es donde se genera el mayor índice de consumo de azúcares, de cereales, que estos a su vez provocan que el niño, el infante, duerma menos o descanse menos. Ese también es uno de los conflictos, ya que en el siguiente día pues el rendimiento escolar es más bajo por todo lo que se genera en la noche el cuerpo para poder mandar los nutrientes a donde van, pero como es mucho azúcar pues está muy estimulado para no poder descansar. Entre los alimentos más consumidos entran una buena dieta los niños que mejor calificación tuvieron según la muestra. Ok, la pregunta 5: ¿cuál es el lunch más frecuente que tu hijo tiene en la escuela? Tenemos que el 40% le da sándwich y de jamón generalmente. Tenemos 20% una torta, tenemos 10% fruta, tenemos otro 20% que dice aquí comida que llevan preparada. Cabe resaltar que aquí pues no nos arroja cuánto comen y qué comen, pero no nos dice nada del rendimiento hasta ahorita. Tenemos aquí la pregunta número 6: ¿qué le das de comer a tu hijo entre comidas comúnmente? La mayoría de padres son padres que le pueden dar a sus hijos dulces, que le pueden dar, tenemos aquí el 50% dulces, otro 30% frutas, otro 10% le prepara algo botanas pero caseras. La pregunta número 7: ¿qué calificación obtuvo tu hijo en el pasado ciclo escolar? Tenemos aquí 50% de 7 hacia abajo, con rendimiento bajo, 50% de 7 para arriba, rendimiento medio alto. En este caso, cabe resaltar que los que están en el índice de bajo inferior comen más azúcares, comen más harinas, se desvelan, utilizan más celular y son niños que no son tan atendidos, por lo que nos percatamos. En la pregunta 8: ¿cuántas horas diarias duerme tu hijo durante el ciclo escolar? La mayoría considera y responde que alrededor de 8 y 9,
un 70%, tenemos un 60%, un 20% que tiene menos de 8 horas y un 20% que de 7 a menos todavía. La siguiente pregunta fue: ¿practica algún deporte? Solamente el 20% de los niños practican algún deporte y ese 20% es el que tiene mejor calificación en las encuestas. La pregunta número 10 fue: ¿cuántas horas al día ve televisión, celular, computadora o tiene algún estímulo de luz artificial el niño? La gráfica nos muestra que los niños que usan menos estímulos como aparatos tienen más aprovechamiento escolar, del cual la gran mayoría pasa de 3 horas. El 50% pasa de 3 horas con luz artificial, lo cual sabemos que estimula la pineal y el sueño pues cada vez se va sobreestimulando menos. Los niños que tienen una hora nada más con algún aparato son los que en donde están los niños que mejor rendimiento tienen, y los de 2 horas tienen buen rendimiento. De uno nada más salió en rendimiento de 7, que es como la media. De 7 en adelante todos también están los que manejan 2 horas, pero de 3 a más sí estaban los niños que más les cuesta trabajo aprender. Las conclusiones: se muestra que la mayoría de niños con rendimiento regular a malo tienen malos hábitos de nutrición. 2. Se muestra que la mala calidad del sueño es un factor importante en el rendimiento de los niños. 3. Se muestra que los niños son con menos exposición a celulares, televisiones o estímulos de luz artificial tienen mejor rendimiento académico. 4. Se muestra que los menores con actividades lúdicas o deportivas tienen un mejor rendimiento académico, además de no tener lapsos de irritación o estrés constante. Esto lo mencionan los padres, que los niños ahora están pasando por ataques como de estrés constante, porque se sienten irritados. Método recomendado: este método fue analizado y recomendado por la médica Anabel Trejo, la cual fuimos a hacer la entrevista, en donde nos recomienda: el niño debe tener cubiertas las horas de sueño adecuadas entre 8 a 10 horas diarias para proporcionar el reparo y crecimiento adecuado, y a su vez pues mejor rendimiento escolar. El niño deberá tener en lo más mínimo acceso a luces artificiales, estimulantes que pueden ser un factor de pérdida de sueño, hambre o energía por sedentarismo. 3. El niño deberá tener acceso a espacios lúdicos en donde pueda recrearse, así como tener actividad física y el vínculo directo con los niños de su edad. Esto propicia el incremento de sus facultades y rendimiento escolar, así como ser un estímulo para no generar estrés. 4. El niño debe mantener un tipo de nutrición alejada de harinas, azúcares, colorantes, saborizantes artificiales y refinados, así como mantener por mínimo 3 comidas diarias en horarios bien establecidos, además de 2 colaciones entre comidas. Bueno, ese fue el método, ese fue mi exposición. Que tengan muy buenas noches y hasta luego.